Si tu corazón anhela paz, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Aquí, con el pastor Miguel Segura, nos sumergimos en las enseñanzas del Señor, explorando su palabra y descubriendo verdades bíblicas. Si eres nuevo en la fe o buscas conocer a nuestro Señor Jesucristo, este es tu hogar. Únete a nosotros cada semana mientras crecemos juntos, encontrando esperanza, amor y propósito en cada mensaje. Así que suscríbete y comencemos. Bienvenidos a nuestro canal, donde cada palabra trae vida eterna. La palabra es la voz de Dios acá, hecha carne, hecha letra físicamente acá. Amén. Del verso 21 en adelante, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo y con el permiso del Espíritu Santo. Verso 21 dice acá, usted también lo va a leer, por favor. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Amén. Muy bien. Listo. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Poderosa palabra, le damos gracias al Señor por este primer verso que hemos leído. Cristo le dice a sus discípulos: es necesario que vaya a Jerusalén a morir por la humanidad. Es necesario que me niegue a mí mismo. Cristo le dice: es necesario que haga la voluntad del Padre que me envió. Es necesario que me sujete al mandato del Padre. Cristo dice: es necesario que vayamos a Jerusalén. Voy a padecer, voy a ser muerto, pero tengo una promesa, que si me niego a mí mismo, si hago la voluntad de mi Padre, al tercer día resucitaré. Cuando usted se niega a usted mismo y hace la voluntad del Dios Todopoderoso, usted va a hallar promesas de Dios, cumplimientos de promesas de Dios. Amén. Verso 22, por favor, y usted sigue la lectura conmigo. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Amén. El apóstol Pedro, que le faltaba negarse a sí mismo, de hecho Pedro más adelante lo niega a él 3 veces, no se niega así. Pedro, por temor a su vida, a perder su vida, por temor a el pueblo, lo niega 3 veces. Y es todo lo contrario, no es negarlo a él, es negarme a mí para que él se manifieste en mí. Amén. Pedro le dice: Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a permitir esto? ¿Cómo vas a permitir que te hagan todo esto? Amén. ¿Cómo es posible que tú vas a permitir que injustamente te entreguen? Mi amado hermano, el Señor sabía que lo que iban a hacer con él era una injusticia, pero el Señor vino fue a eso. Es Satanás el que le enseña a la humanidad a no negarse a sí mismo. Satanás llena el corazón de Pedro en ese momento, y Satanás le dice al Señor a través de Pedro: no te niegues, no hagas la voluntad de tu Padre, no obedezcas a tu Padre, porque fue el Padre quien mandó a Cristo a morir por nosotros. Entiéndase, mi amado, entiéndase. Satanás siempre te va a hablar, y te lo he dicho. Cuando usted quiere hacer la voluntad del Señor, el diablo, mi amado, va a usar personas, corazones, para decirte: no obedezcas a Dios. No, ya no te niegues, no te congregues, no hagas la voluntad de Dios. Mi amado, y te voy a dar un consejo con mucho respeto. Es ahí cuando usted tiene que obedecer más a Dios. Es en ese momento cuando usted debe decidir hacer la voluntad del Señor, para que Satanás quede exhibido en su vida. Amén. Pedro le dice al Señor esto. Satanás llena el corazón de Pedro. Satanás quería
y pretendía que el Señor no se negase a sí mismo y no hiciese la voluntad del Padre. Satanás quiere lo mismo con nosotros, que usted no obedezca al Padre, que no le entregues la vida al Padre y que no le sirvas al Padre. Es Satanás quien se opone. Por eso Cristo dice: niégate a ti mismo, no le des oído a lo que dicen allá afuera, no le des oído a lo que dice el vecino o el pariente, el que no conoce de Dios. No le des oído a eso. Niégate a ti mismo como Cristo lo hizo y usted será bendecido. Y usted celebrará una gran victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que tener presente esto. La Biblia me habla del cielo, pero me habla del infierno también. La Biblia me habla de Dios, pero también me habla de Satanás. Porque no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Satanás es astuto, es sagaz. Y yo no estoy predicándole al diablo aquí. Le estoy diciendo que no ignores que ese enemigo que tenemos es astuto. Amén. Tiene malicia. Así que distíngalo y entiéndalo en esta noche lo que debes hacer cuando Satanás venga a reconvenirte para que no hagas la voluntad del Señor. Tienes que hacer lo que el Señor Jesucristo hizo acá. Y ya lo vamos a leer en el verso 23. Dice: pero él, o sea Cristo, él, volviéndose, dijo a Pedro. Yo espero que usted esté leyendo la palabra, ¿verdad? Para que usted pueda darle un amén a esta lectura, comprobándola en su lectura, en su Biblia. Mira, verso 23. Pero él, o sea el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí. Mira qué palabras: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted le quiere bendecir, bien pueda, bendígale. Amén. El Señor dice, y aquí lo vamos a sustentar de aquí a poco: niégate a ti mismo. Deja de hacer lo que tú quieres. Deja de hacer tu voluntad y empieza a hacer mi voluntad. Amén. Lo dice la palabra. Satanás te va a decir: no obedezcas al pastor, no obedezcas la palabra. Dios te ama, sí. Tú estás bien con Dios. Cuidado. El que está pecando, Dios le ama, claro que sí, pero no está bien con Dios por su pecado, por su falta. Así que esa palabra es poderosa para hacernos entender, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que el cielo dice, pero también podemos entender lo que el infierno está diciendo. Amén. Verso 24, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y esta palabra, entiéndala, aférrese a ella, obedézcala. El verso 24, el Señor le dice a los discípulos lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Se da cuenta, mi amado? Que decidir buscar a Cristo está en mí. Cristo dice: si tú quieres venir en pos de mí. Cristo quiere que le sigas. Cristo murió para que le sigas. Pero usted decide si le sigo, si quiero, si no quiero. Obvio que seguir a Cristo es la bendición más grande. Conocer al Señor, conocer sus caminos, servirle, es lo más grande que usted puede experimentar. Entonces el Señor dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí. Qué bonita palabra. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aleluya, gloria a Dios. Yo no puedo decir yo soy discípulo de Cristo, yo quiero seguir a Cristo, pero no me quiero negar. Quiero seguir haciendo lo que yo creo que está correcto,
quiero seguir haciendo según mi corazón, según mi pensamiento. Ahí ya hay algo que no está bien. Se lo voy a leer nuevamente. Las palabras expresadas, no por mí, yo soy un lector acá. Las palabras expresadas por el mismo Señor Jesucristo. Usted vuelva a la Biblia, si la tiene, por favor, vuelva a la lectura, retome el verso 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Para seguir a Cristo, para convertirme en un discípulo de Cristo, yo tengo que aprender que la voluntad del Señor es perfecta y que mi voluntad es imperfecta. Si yo hago mi voluntad, estoy haciendo lo imperfecto. Si yo hago según el consejo del Señor o la palabra de Dios, estoy moviéndome en lo perfecto, que no soy yo, es su palabra. Por eso yo debo obedecer su palabra, que es la que me lleva a lograr siempre lo que se necesita. Pero también me enseña que la perfección está en su palabra también. ¿Cuánto le bendicen, por favor? Seguimos leyendo, por favor. Verso 25, y sigue hablando el Maestro. El Maestro Jesucristo sigue hablando acá. En el verso 25 sigue enseñando a la humanidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan grande! Verso 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si usted le puede dar un aplauso desde su lugar, bendígalo grandemente, que el Señor te está viendo. El Señor está ahí al tanto de lo que usted está haciendo en este instante. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Cristo, la hallará. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Claro que nosotros tenemos una vida, un don de Dios, un regalo de Dios. Somos creación del Señor, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Tenemos vida gracias a Él por su misericordia. Pero nosotros portamos por naturaleza algo que se llama libre albedrío. Los animales no tienen libre albedrío, ni las plantas, ni los cuerpos celestes, ni los ríos, ni los mares, no tienen libre albedrío. Nosotros portamos algo que se llama libre albedrío. ¿Qué quiere decir el libre albedrío? Que tenemos voluntad propia de hacer, de hablar o de pensar lo que nosotros creamos o queramos. Amén. Cuando el verso dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, quiere decir todo aquel que quiera vivir según su concepto, según su estilo de vida, según sus pensamientos o según su libre albedrío. Esa es nuestra vida. La palabra dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida. ¿Cómo así, pastor? Ya le voy a explicar. Todo aquel que quiera seguir viviendo como él quiera, tomando sus decisiones y haciendo su voluntad, dice la palabra, la perderá. ¿Sabe por qué? Porque aquel que hace su voluntad, que toma sus decisiones y que no obedece a Cristo, esta vida eterna de la cual me habla Cristo, la perderá. ¿Por qué? Porque he hallado y he ganado mi vida terrenal. Y si yo hago la voluntad terrenal, lo que yo quiera, no voy a ganar la vida eterna, la salvación del alma. Pero dice algo acá: y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, quiere decir, todo aquel que deje de vivir por sí mismo, por lo que él quiera, por su pensar, y empieza a vivir por causa de mí, por mi pensar, por mi palabra. Qué promesa tan bonita. La hallará. ¿Qué hallará, pastor? La vida eterna. La vida eterna. La vida en plenitud en el Señor Jesucristo.
la salvación del alma. Amén. Creo que les expliqué bien. Creo que me entendieron esta explicación de este verso. Avanzo al verso 26 y yo creo que usted va ahí en la lectura. Muy bien. Porque el verso 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Se da cuenta que me está hablando de la salvación del alma, y esto se llama vida eterna. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, 27, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Finalizo en el verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su santo reino. Denle un fuerte amén al final de esta palabra. La acabamos de finalizar. Les recuerdo la lectura, por favor, aquellos que llegaron a la transmisión ahora o que van a ver más adelante. Estudiamos en Mateo 16, verso del 21 al 28. Mateo 16, verso 21 al 28. ¿Y qué aprendimos en esta noche para la gloria del Señor? Aprendimos, mi amado hermano, que aquel que pierda su vida por Cristo la hallará, pero todo aquel que quiera hallar su vida la perderá. Pastor, explíqueme. Tranquilo, le voy a explicar. Aprendimos que debo dejar de hacer mi voluntad y hacer su voluntad para ganar la vida eterna, que solo está en la mano de Cristo. Está escondida en la persona de Jesucristo de Nazaret. Yo le invito, todos son procesos, claro que sí, y todo es de menos a más. No vamos a ser santos de un día hacia otro, ni vamos a hacer la voluntad del Señor de un día hacia otro. Escuche, de un día hacia otro. No, tampoco es así. Pero cada enseñanza me muestra el camino que debo caminar. Cada enseñanza me señala el paso que debo dar. En esta noche, en esta escuela dominical virtual, hemos aprendido que a partir de hoy, a partir de ahora, debo negarme a mí mismo para ser digno del Señor. Negarme, amén, negarme, luego tomar mi cruz, porque todos tenemos cruz. El pastor tiene su cruz, la familia tiene su cruz, usted tiene su cruz. Negarme a mí mismo, tomar mi cruz, y por tercero, seguirle al Señor con mi cruz a cuesta. Eso se llama negarme a mí mismo. Así que el llamado para finalizar por hoy y el mensaje es hacer su voluntad por encima de nuestra voluntad. Hacer lo que a Él le agrada y dejar de hacer lo que a mí me agrada. Le voy a recordar cuando el Señor Jesucristo lo fueron a apresar, lo fueron a encarcelar. Él estaba en un monte llamado el monte Getsemaní. Antes de que los alguaciles o los sacerdotes o ancianos llegasen con Judas, quien lo vendió, a apresarlo en el monte, él estaba orando. Él estaba angustiado, dice la palabra, su sudor eran como gotas de sangre, estaba llorando, estaba triste, asustado, porque él sabía todo lo que le iba a acontecer. Y en ese momento, dice la palabra, en su oración, el Señor le dice al Padre: Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor también se angustió humanamente, igual a nosotros, también, amén, se asustó, se entristeció. Y el Señor le dice: Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa. Pero el Señor le suma algo poderoso, y es lo que usted debe aprender en esta noche. El Señor le dice al Padre: pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. A pesar de la angustia,
a pesar de su tristeza, a pesar de ese momento difícil, Él decidió negarse a sí mismo y hacer la voluntad del Padre que lo envió. ¿Qué me enseña esto? Que si Él lo hizo, siendo Dios poderoso, siendo el Hijo del Dios Todopoderoso, se niega a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros? Que somos humanos, carnales, que somos débiles. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacer su perfecta y su santa voluntad? Todo aquel que halle su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de Cristo, del cristianismo o del evangelio, la hallará. ¿Usted quiere ser salvo? Debes aprender a negarte a ti mismo. Debes aprender a sujetarte, a vivir en sujeción a la palabra, a lo que diga la palabra, a lo que diga Dios en la palabra. Si el Señor le dice a usted, es hora de hacer esto, hágalo. Y eso se llama negarme a mí mismo. Pero si no lo hago, no me parece que es el momento, puedo pensar, o no me parece que es el tiempo preciso, ya estamos infringiendo. Porque el Señor Jesucristo todo lo conoce, los tiempos, amén, el futuro, Él todo ya lo conoce. Si Él le dice que es ya, listo, Señor, amén, es ya. Como tú digas, Padre, de la forma que tú digas, Señor. Entonces eso se llama negarme a mí mismo. Si el Señor dice, no hagas esto, listo, no lo hago. ¿Por qué? Aunque yo no esté de acuerdo, porque me lo dice Dios. Y si Él lo dice, es perfecto lo que está diciendo. Y es lo más correcto lo que está diciendo. Amén. Voy a finalizar por hoy dándole gracias al Señor. Abro el servicio dándole gracias a Él. Y me despido de ustedes dándole gracias a Él también. Porque Él es quien permite esto. Él es quien nos brinda estas oportunidades. Yo no sé en este momento dónde se encuentra usted, dónde se encuentra su familia, yo no sé. Estamos en un tiempo real a través de la tecnología, pero es Cristo quien permite esto. Es el Señor quien nos permite aprender, aún a la distancia. O sea que yo creo yo acá, que no hay más excusa ya. Desde la distancia estamos aprendiendo. Ponga en práctica la palabra y ponga en práctica cada consejo que dice la Biblia, cada consejo que viene de la boca de Dios. Y yo le aseguro, mi amado hermano, que usted vivirá en bendición, que su familia vendrá a ser otra, cambiada, transformada, que su estilo de vida será distinta. Amén. Hacer la voluntad del Señor es hacer lo que Él me dice, y hacer lo que Cristo dice es hacer lo que su poderosa palabra dice. Y le recuerdo que la palabra de Dios es totalmente poderosa, creadora. Amén. Fructifica, multiplica a todo aquel que lo obedece. Amén. Listo, mi familia amada, cada seguidor, cada suscriptor, me despido de ustedes deseándoles muchas bendiciones, pero también aconsejándoles que se nieguen a ustedes mismos, que hagan la voluntad del Señor. Conoce de Cristo. Cristo no echa fuera a nadie, al contrario, todo aquel que se acerca al Señor, Él lo recibe con sus brazos abiertos. Toma la decisión, pero toma la decisión correcta. ¿Y cuál es, pastor? Entregarle tu vida a Cristo. Amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Si Él lo permite, estaremos acá el martes, o el próximo viernes, o el próximo domingo. Amén. Un fuerte abrazo desde la distancia. Y recuerde que debemos negarnos a nosotros mismos. Amén. Fuerte abrazo desde la distancia. Amén. Si se quiere despedir de su hermano, bien pueda, despídase, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver este video. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones.